Hola, bienvenidos a esta pequeña guía que vamos a hacer de la Ciberliga. En este caso vamos a hablar de las subidas, ¿vale? De las subidas de los jugadores y de los intervalos y etcétera, de cómo progresan los jugadores, ¿vale? Y bueno, si funciona esta idea, si funciona este sistema, pues haremos alguno más que hay pensado, como el de tácticas o el sistema de mercados y tal. Y ya si se ve que es una opción que a la gente le gusta y que entiende bien, pues se hará algunos más yo que sé, guías de iniciación o cosas así, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a hablar de las subidas, ¿vale? Y de todo lo que conlleva ello. Entonces, bueno, estamos en un sistema de pruebas, ¿vale? Todo lo que vais a ver aquí para los aguilillas son datos totalmente aleatorios sobre un equipo real, pero vamos, las subidas y tal son aleatorias, ¿vale? Porque esto es un manager de pruebas, ¿vale? Que acabo de crear en el servidor de pruebas. En este caso he cogido el Tayacames, que es de Argentina, ¿vale? Y sin más, tiene algunos jugadores jóvenes, entonces bueno. Vamos a empezar viendo cómo podemos obtener la información y qué información obtenemos, ¿vale? De un jugador en cuanto a subidas y progreso, ¿vale? Este es el perfil de un jugador, ¿vale? Donde vemos, bueno, distintas cosas, características que no me quiero meter, simplemente vamos a hablar de esto. ¿Qué vemos aquí? ¿Vale? Esto es la barra de progreso. ¿Qué quiere decir la barra de progreso? Pues la barra de progreso es lo que marca cuándo va a subir o bajar, dependiendo de la edad del jugador, un jugador, ¿vale? Tenemos aquí que este jugador está al 60%. Este jugador, al ser de 19 años, cuando llene la barra, cuando vaya llenando la barra, cuando llegue al 100% o lo pase, en una jornada de liga tendrá una subida, ¿vale? Ya explicaremos lo que es la subida. Pero básicamente el progreso marca eso, cuando va a haber una subida. ¿Cómo se progresa? ¿Cómo progresa un jugador? ¿Cómo llena ese tanto por ciento? Pues básicamente yendo a los partidos, jugando siendo titular o jugando o entrando desde el banquillo o estando en el banquillo. Son las tres variables, ¿no? Si el jugador es titular, pues adquiere el máximo de experiencia de ese partido, que depende del partido, pues puede ser un 8, un 6, un 4%, etcétera. ¿Vale? Yendo de banquillo, adquiere la mitad de ese valor. Por ejemplo, en Liga sí que es 8%, y si estás en el banquillo, 4%, ¿vale? Y si sales desde el banquillo, pues adquiere el 8% también. ¿Vale? Entonces, si este jugador que está al 60% juega un partido titular, cuando acabe el partido, pues estará al 68%. Eso es sencillo. Después, también puedes entrenar al jugador, ¿vale? Entrenamiento técnico, que afecta a toda la plantilla, y dependiendo de la personalidad de entreno del jugador, pues subirá entre un rango del 1%, 1, algo o 0, mucho, ¿no? Entonces, cuando se entrene, que solo puedes entrenar una vez técnico al día, cuando entrenes técnico, pues igual este jugador que tiene el entreno bastante alto, pues igual sube un 1% y de 60 pasaría a 61, ¿vale? Entonces, si entrena hoy 61 y además juega partido, pues se pondrían 69, ¿vale? 69%. Cuando llega a 100, pues tendrá una subida. ¿Qué es una subida? Pues una subida es un numerín. Dentro de la simpleza, es un numerín. ¿Qué quiere decir este número? ¿Vale? Un jugador tiene 6 características: resistencia, velocidad, entrada, pase, calidad y remate. ¿Vale? La suma de estas características dividida entre 6 da una media real. La media real de este jugador, por ejemplo, te sale aquí, en la vista de plantilla, ¿vale? Este jugador, como vemos aquí estaba, Armando de Lima, 57, pelado, 57,0 de media real, ¿vale? Entonces, este jugador tiene 57 de media real. ¿Qué quiere decir el 6? El 6 es que ha subido 6 puntos de media real, o sea, 36 puntos repartidos entre las características que tenemos aquí, ¿vale?
una subida en la jornada de liga, pues este jugador antes tenía 51 de media real y pasó a tener 57 y repartió 36 puntos entre sus características, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Que subió 6 puntos cada característica? Pues no, porque dependiendo del puesto de jugador, pues enfatiza en unas características u otras. Un central o un lateral pues tiende a mejorar más entrada que remate, y un delantero pues más remate que entrada, ¿no? Y un jugador puede tener infinitas subidas si va progresando y sube el 100%. Pues no, un jugador tiene un determinado número de subidas y ese número se saca a la hora en el que nace, ¿no? Un jugador del filial nacen, bueno, aquí sabemos, si tiene un interrogante, sabemos que no ha tenido todavía su primera subida, entonces sabemos que ha nacido en esa edad, ¿vale? Y es sencillo, es 23 menos edad de creación, pero bueno, un juvenil solo puede nacer con 14, 15, 16 o 17 años. Entonces, básicamente, si te nacen con 14 años, ese jugador va a tener 9 subidas disponibles a lo largo de su vida. Si nace con 15 tendrá 8, si nace con 16 7, y si nace con 17 tendrá 6 subidas disponibles. Después hay otro tipo de subidas, cuando las agotan estas pueden subir un poco menos, o sea, subidas de menos valor, pero bueno, eso ya lo hablaremos luego, ¿vale? Una vez sacadas las subidas, el número de subidas, el jugador cuando sube saca el número que hemos explicado. ¿Pero de dónde saca eso? Pues a la vez de que de que tiene el número de subidas, un jugador nace con un intervalo. Ese intervalo consta de un número mínimo y un número máximo, ¿vale? Ese número mínimo, pongamos un ejemplo, si un jugador tiene un intervalo de 4 mínimo, 6 máximo, quiere decir que un jugador cuando sube podrá tener un 4, podrá tener un 5 o podrá tener un 6, porque esos son los números que están dentro de su intervalo, ¿vale? Aquí en la guía de juego, en subidas y bajadas, tenemos un poco explicado cómo se saca ese intervalo. Y bueno, vamos a leerlo un poco, vamos a explicarlo un poco de palabra, que siempre se entiende mejor, ¿no? Aquí tenemos lo de la subida, que como decía que es 23 menos edad de creación, y que a su vez las subidas tienen un intervalo, ¿vale? El intervalo tiene unas condiciones, ¿vale? Es un aleatorio que nace con el jugador, pero tiene que cumplir una serie de condiciones para que sea estándar, ¿vale? Se saca la subida mínima del jugador, que como leéis ahí es de 0 a 7, ¿vale? Y después se saca la subida máxima del jugador, que es de 3 a 7. Y después se fuerza una distancia de 3 entre ambos. Entonces, pongamos un ejemplo. Si te sale subida mínima un 4 y subida máxima un 5, forzamos la separación de 3, o sea que haya mínimo 3 valores a elegir entre ellos, entonces ese 4-5 pasaría a ser un 3-5, porque tendríamos 3, 4 y 5. Si de subida mínima tenemos un 5 y de subida máxima un 6, como tenemos aquí en el ejemplo, pasaría a ser 4-6, porque tendríamos 4, 5 y 6. Y así sucesivamente. O sea, si tú tienes como ponemos en otro ejemplo, aquí un 1-4, aquí tienes el 1, el 2, el 3 y el 4, cumple la primera condición, pero una vez cumplida esa condición, el mínimo de subida siempre va a ser 3. Entonces ahí, en este caso, sí que vamos a tener un 3-4, que solo son 2 números, pero porque es la última condición, ¿vale? Primero puede cumplir esto. Es lo mismo, puedes tener un intervalo 3-3. Si te sale mínima de subida 0 y máxima 3, tú tienes el 0. Bueno, el 0 es que no existe el 0. Es un 1 en realidad. Es de 1 a 7, pero bueno. Aquí tendrías el 1, el 2 y el 3. Cumple esa condición. Después tendríamos que ir a que el 1 se convierta en 3. Entonces tendrías un intervalo 3-3. Ese jugador siempre te saca un 3. Esto
es lo que veis, de que siempre hay más jugadores que sacan 3 que otras cosas. Eso es porque estadísticamente el 3 va a estar más veces. Es pura estadística. No hay nada y que te salga más o menos, vayas a saber que ese jugador va a subir mejor o peor. Eso hasta que saques los datos no vas a entenderlo, o sea, no vas a saberlo. Vale. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos con este. Vale, ahora vamos a saber cómo intentar ver qué intervalo puede tener un jugador. Porque tú no conoces el intervalo, nadie lo conoce, es opaco, pero en base a conocer las subidas del jugador puedes intuir el intervalo de un jugador y más o menos esperar qué rango de subidas va a tener, ¿vale? Entonces, para eso, los jugadores tienen un historial de subida. En las historiales de subida es las subidas que conoce el equipo de ese jugador. O sea, ese jugador aquí vemos que tiene 2, es porque ha subido 2 veces en el equipo. Puedes obtener esa información también en cartera, ojeando a los jugadores. En cartera, no sé si este tiene... Vale, aquí tiene en cartera. Sí, es verdad que la había metido yo. En cartera tenemos también esa información. Puedes sacar la última subida. Vale, vemos que este todavía no está desbloqueado. Quedan 8 días para mostrar esa información. Aquí cuando pasen 8 días desbloquearía también la última subida. Y aquí el aumento, que es lo que es la barra de progreso, ¿vale? Y si funciona... Sí. Aquí vemos, tú cuando entras, cuando desbloqueas una subida en la cartera, se te guarda automáticamente como conocimiento del club, ¿vale? Entonces a este jugador, cuando entres, si entras dentro, si lo quitas de ojeo, lo cancelas el ojeo, y dentro de 6 años, a los 26 o a los 27 entras aquí, te vas a ir esta subida, ¿vale? Siempre vas a saber que ha tenido un 5 de subida. En cambio, si lo sigues ojeando y vuelve a subir y saca, por ejemplo, un 6, pues aquí te saldrá que esta subida del 5 y después la subida del 6, cuando sea. Entonces, bueno, son datos que son importantes tener en cuenta a la hora de fichar jóvenes, porque es mejor tener varias subidas para saber cómo ha sido que pocas. ¿Cómo saber qué esperar de un jugador? ¿Vale? Aquí, bueno, está aleatoriamente, aquí este 6, claro, como es aleatorio, vamos a suponer que aquí hay el 6, este que está aquí, de su última subida. Como es aleatorio, bueno, su última subida sería un 4 o lo que sea, y en un lado se puso aleatorio un 6 y en otro lado se puso un aleatorio un 3. Entonces, pongamos que este jugador ha subido 4, ha subido un 3 y ha subido un 6. ¿Qué cosa vemos con estos números? Pues que su intervalo mínimo ya es 3 y su intervalo máximo puede ser el 6 o puede ser un 7, porque eso no lo sabemos si todavía... Pero bueno, ya sabemos que este jugador es una lotería, porque puede subir 3, puede subir 4, puede subir 5, puede subir 6, incluso puede subir 7. ¿Vale? Mínimo sabemos que es un 3-6. Que no es malo, porque si enganchas todos 6 o todos 5 6, pues va a llegar a ser bastante bueno, pero si te engancha un 3, ahí ya te jode un poco la progresión. Eso, claro, son cosas que se pueden ver. Si vamos, por ejemplo, a Eloy Martínez, bueno, no tiene ya ninguno. Eduardo Jiménez, a ver si tiene... Pues nada, tiene subidas tampoco. Vamos a ver este. Vale, por ejemplo, este tiene un 4 y un 6. Pues con un 4 y un 6 ya sabemos que el intervalo que conocemos es el 4 y el 6, que no tiene, dentro de las posibilidades que sabemos, que no tiene mínimo 3. Sabemos que lo puede tener, pero que no lo hemos visto, y tampoco hemos visto el 7. Pero bueno, ya sabemos que jugamos con un 4, 5, 6. Entonces, bueno, puede ser mejor que el anterior, obviamente, porque el anterior, si recordamos, era 4, 3, 6 de subida.
esa segunda subida del 3 no, no lo tiene, entonces por estadística puede que sea mejor este jugador que el otro. Pero eso ya son cosas que da la experiencia, ¿no? Que podéis ver y que podéis intuir y hacer cuentas y cábalas con lo que subirán o no. Después hay jugadores que suben todos 7 y hay jugadores que suben todo 3 o jugadores que suben todo 4, o sea, hay jugadores que suben solo 4 teniendo rangos de 4, 5 y 6 o cosas así, pero bueno, es que eso también es aleatorio, entonces puede coincidir, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a entrar en lo último, que son las subidas. Una vez que un jugador, mira, este por ejemplo tiene 5, 5, 3, pues sabemos que básicamente su siguiente subida puede ser un 5, un 4, un 3, porque no hemos visto ningún 6, ningún 7, ahí ya podemos dudar, ¿vale? ¿Qué pasa si este jugador ya ha tenido todas sus subidas? ¿Vale? Este jugador ha estado en nuestro club toda la vida y ha nacido con 17 años, con lo cual tenía 6 subidas. Pongamos que aquí, claro, nos han recogido, no tenemos el historial entero de los jugadores porque bueno, hemos empezado hace la temporada pasada a recogerlo, pero supongamos que aquí ya tendría los 6, ¿vale? Que llega hasta aquí, ha tenido otro 3, un 4 y otro 5, ¿vale? ¿Qué pasa una vez que llega ahí? Pues una vez que se llega ahí, hay una... y el progreso se alcanza otra vez el 100%, el jugador tiene una subida mínima, una subida reducida, pongamos, ¿no? Y esa subida depende de varios factores, pero bueno, el factor principal es la media real del jugador, eso que lo que habíamos dicho de las 6 características sumadas entre 6. Dependiendo de esa media, un jugador entrará en un rango de probabilidades u otro. En resumen, que los jugadores malos o entre comillas malos o normales tenderán a subir el máximo de esa subida reducida, que es 2. Un jugador normal, bueno, pues tenderá a subir un 1 o 0, y un jugador muy bueno pues tenderá a subir 0. ¿Esto quiere decir que todo será así? Pues no. Pues que un jugador malillo, si tiene una mala suerte en la subida o lo que sea, puede subir un 0. Un jugador normal puede llegar a subir un 2. Lo que sí, un jugador muy bueno nunca va a subir un 2, ¿vale? Siempre va a subir o 0 o 1. Y poco más. Bueno, la calidad que vemos aquí de potencial y todo esto es un poco vamos, sabiendo solo el sistema solo pone tiene en cuenta la última subida, no te tiene en cuenta esto. Entonces es un poco por dar un poco de información a los nuevos, pero no tampoco tenerlo muy en cuenta, porque también tiene en cuenta la edad, no tiene en cuenta las subidas que quedan, porque eso no lo sabe el sistema ni nadie, simplemente el que pueda recopilar esa información, pues eso sí que parte con esa ventaja, pero porque el sistema no te va a decir cosas que no sabe, que no puedes llegar a saber de forma normal. Entonces él entiende que este jugador de 19 años con esta media y esta última subida, pues que su potencial es de tope liga. O sea, vale, Tayakames está en segunda, entonces es más fácil que alcance un potencial de 5 en segunda que en primera. Pero si por ejemplo, siendo el mismo jugador, aquí tuviese un 4, pues este potencial seguramente bajaría a 2 estrellas o bajaría a 3. No sé cómo hará el cálculo, pero bueno, que básicamente el potencial es eso, una previsión, pero teniendo en cuenta pocos factores. Entonces no lo tengáis muy en cuenta a la hora de fijaros en un jugador. Sí que claro, ayuda, porque es más visual, es informativo y tal, pero vamos a tener en cuenta lo que hemos dicho en el vídeo, que supongo que os ayudará a entender un poco más las cosas de las subidas. Y bueno, cualquier duda o cualquier sugerencia, igual me he liado un poco, no he explicado algo, me he dejado algo en el tintero, normal, es la primera vez,
Pero bueno, la podéis dejar en el foro, en el Telegram o aquí mismo en el YouTube y se tendrá en cuenta, o se hace de nuevo el vídeo o se enfatiza en algunas situaciones en la guía, se pone un poco más claro. Y bueno, pues eso, todo lo que queráis. Pues si dais al like y os suscribís como los youtubers y tal. Y si no, pues muy bien. Gracias por vernos y hasta luego.